Marcos, mis amados hermanos, Marcos capítulo 12, versículos del 13 al 17. Marcos capítulo 12, versículos del 13 al 17. Marcos capítulo 12, versículos del 13 al 17. Si ya lo tiene, vamos a darle lectura todos juntos a este pasaje de las Escrituras en el cual el día de hoy vamos a meditar. Así que comenzamos leyendo el verso número 13. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron. ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Dios, en esta tarde quiero ponerme en tus manos, suplicar, Dios, que me tomes en verdad en tu mano y permitas que tu palabra sea expuesta con claridad, con autoridad. Habla tú, Señor, a tu iglesia, que estamos deseosos de escucharte, que nuestros oídos estén abiertos, nuestro corazón sensible para poder escucharte, integrar, Señor, estas enseñanzas a nuestra vida y poder entonces así llevarlas a la práctica todos los días, Señor, en nuestro andar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Preparando este mensaje a lo largo de la semana, me encontré una frase que creía apropiada poder compartir con ustedes en este momento. Y hay un autor que dice que siempre que tomas una decisión, estás haciendo historia. Siempre que tomamos una decisión, nosotros estamos haciendo historia. Todos los días tomamos decisiones. De ahí la importancia entonces de aprender a tomar decisiones de manera correcta, de poder tener parámetros para poder entender de qué forma podemos decidir correctamente. Por ello, en esta tarde vamos a contestar a esa pregunta: ¿cómo podemos tomar decisiones correctas? Y lo primero, mis amados hermanos, que yo entiendo que aprendemos en este pasaje que leímos en el capítulo 12 de Marcos, es que Jesús nos enseña a ser astutos sin dejar de ser íntegros. Para tomar buenas decisiones necesitamos ser astutos, pero nunca dejar de lado nuestra integridad. El versículo 13 dice que le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para tenderle una trampa con sus propias palabras. Jesús estaba enseñando en el templo. Así lo veíamos desde el capítulo anterior. Él fue abordado por una delegación algo extraña, un grupo de fariseos y un grupo de herodianos. Ahora, quizá para nosotros en este momento eso no tiene mayor importancia, pero para el tiempo de Jesús sí que era algo raro, porque los fariseos y los herodianos se odiaban entre sí. No tenían absolutamente nada en común. Los herodianos eran realmente un partido político que apoyaba al gobierno de Roma. Eran precisamente parte de esa dinastía de Herodes, el cual simpatizaban con los valores de la cultura griega. Los fariseos, por otro lado,
eran una secta religiosa que simplemente se caracterizaban por su patriotismo intenso. Ellos defendían los principios de la ley de Dios que según ellos seguían conforme a los ancianos. Difícilmente usted y yo podemos imaginarnos dos grupos más opuestos, sin embargo ahora poniéndose de acuerdo, aliándose para un mismo propósito: ir en contra de Jesucristo. Tratar de ponerle trampas de tal modo que fuese él mismo, con la respuesta que les diera, el que se metiera en problemas o con el pueblo de Israel o con el pueblo o el imperio romano. Este grupo entonces extraño, raro, le lanza una pregunta a Jesucristo. Y es importante que nosotros entendamos que las intenciones reales de esta pregunta no era porque ellos tuvieran dudas sobre un aspecto moral o ético que les impidiera vivir de una manera en cuanto a la correcta y perfecta voluntad de Dios. No era tampoco, ni deseaban aprender en realidad algo de Jesús. Ellos no tenían intención alguna de resolver una cuestión moral que les preocupara. De hecho, a pesar de ese lenguaje que ellos utilizan y que emplean en su planteamiento, ninguno de ellos aceptaba con sinceridad la autoridad de Jesucristo como Salvador, como el Mesías. Y por supuesto, ellos no estaban dispuestos a seguir las indicaciones que Jesucristo les estaba dando. Quedaba más que claro, hermanos, que estos hombres tenían unas segundas intenciones. Lo que estos hombres en realidad querían, el propósito que había en su corazón, era tenderle una trampa a Jesús, inducirle a decir algo que más tarde pudieran utilizar para acusarle. Y si yo entiendo bien, nuestro Señor Jesucristo percibió esta maldad, entendió este propósito desde que ellos comenzaron a hablarle. Sin embargo, mis amados hermanos, Jesús nunca dejó su integridad de lado para salir del problema. Nunca utilizó su capacidad de darse cuenta de las intenciones de estos hombres para evadir la situación e incluso sacar alguna ventaja. Jesús fue astuto, pero también tenemos que decir que fue íntegro. Todos los días, mis hermanos, tomamos decisiones. Todos los días nosotros tomamos decisiones que muchas veces vamos a tener que decidir entre hacer lo correcto o hacer lo que me conviene. Entre decidir obedecer a Dios o decidir satisfacer algún deseo personal. Hacer lo que me acomoda. Jesús, si yo entiendo bien este ejemplo que ponen las Escrituras, nos enseña a ser astutos, a tener una mentalidad ágil, despiertos, estar atentos a lo que el mundo nos presenta, pero siempre sin comprometer nuestra integridad y nuestro testimonio. Nosotros debemos ser astutos como una serpiente, pero mansos, mis amados hermanos, como un cordero. El Señor demanda de nosotros que cuidemos lo único de valor que tenemos realmente en esta tierra, y es nuestro testimonio. Su carro se acaba, lo compra en 2017 y en un par de años ese carro se devalúa a la mitad del precio del que usted lo compró. Su casa pasa exactamente lo mismo, sus bienes en el banco igual, el dólar hoy está muy caro, todo el mundo espera que baje, el peso sufre devaluaciones porque todo lo material tiene un tiempo. Pero lo único de valor que realmente nosotros tenemos es nuestro testimonio. De ahí la importancia de vivir de una manera íntegra. Sí, hace falta que seamos astutos. Sí, hace falta que nosotros podamos tener agilidad para salir de los problemas que el mundo quiere ponernos delante. Pero nunca, hermanos, sacrificando nuestro testimonio ni nuestra integridad. Y eso me lleva al segundo punto. A la segunda cosa que Jesús nos enseña en este pasaje. Y es que Jesús nos enseña a actuar por convicción y no por conveniencia.
Para tomar decisiones correctas yo tengo que decidir de acuerdo a mis convicciones y no de acuerdo solamente a lo que a mí me conviene. Versículo 14. Al llegar le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro. No te dejas influir por nadie, porque no te fijas en las apariencias, sino que en verdad enseñas el camino de Dios. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Mire, yo tengo que entonces empezar con este segundo punto definiendo lo que es una convicción. Y según el diccionario de la Real Academia Española, convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Quienes tienen entonces una convicción poseen razones o creencias suficientes que les permiten sostener un determinado pensamiento, un determinado discurso y, por supuesto, todas sus acciones. Yo voy a comportarme de acuerdo a lo que creo. Yo vivo de acuerdo a mis convicciones. Esa es la manera en la que nosotros nos guiamos. Cristo era un hombre de convicciones. Y yo lo puedo ver en la manera en la que estos hombres, antes de hacerle la pregunta, hicieron varias afirmaciones acerca del carácter de Cristo Jesús. Afirmaciones que el día de hoy siguen siendo un modelo a seguir por todos nosotros. Ellos querían adular a Jesús, en realidad no sentían lo que estaban diciendo, pero de sus labios salían grandes verdades. Ellos reconocen en Jesucristo que era un maestro, un hombre que enseñaba verdad, que enseñaba verazmente los caminos de Dios. Y es interesante porque aunque ellos lo van a agredir, en realidad lo están reconociendo como un maestro que enseñaba legítimamente la voluntad de Dios. Y esto a mí me llama fuertemente la atención porque aún y sus propios enemigos tenían que reconocer a Jesucristo como maestro. Porque Jesús actuaba bajo sus propias convicciones. Ellos le dicen que no te cuidas de nadie. ¿Sabe qué es lo que ellos estaban admitiendo? Que Jesús no se dejaba sobornar por nadie. Que Jesucristo no se dejaba apantallar por nadie, sino que Él era fiel a Dios en lo que enseñaba. A Jesús le ocupaba enseñar siempre la verdad. No se apantallaba ni se sentía poco o menos cuando uno de estos grupos de personas importantes venían a cuestionarlo. Independientemente de todo en su juicio, Él solamente actuaba en conciencia de agradar a Dios sin que influyeran en su enseñanza lo que pensaran sus amigos o sus enemigos. Jesús tenía convicciones firmes. No miras, dice este grupo, las apariencias de los hombres. Y esto es importante, porque cuando hablamos de integridad, hablamos de ser siempre el mismo, de comportarnos de la misma manera cuando venimos a la iglesia y nos arreglamos de manera especial y nos preparamos para escuchar palabra de Dios y cantar alabanzas al Señor. Que cuando el día de mañana salimos a trabajar y entonces estamos rodeados probablemente de gente que no tiene las mismas convicciones de nosotros. Ser íntegro es comportarme de la misma manera. No es hablar de una forma aquí con un lenguaje religioso y hablar de una manera en el trabajo con un lenguaje de todos los días. Ser íntegro es quitarnos de la mente esa idea que muchos tienen de mi vida espiritual y mi vida secular. No hay vida secular para el cristiano, porque debemos de ser íntegros. Jesús, mis amados hermanos, era un hombre que siempre enseñaba lo mismo sin importarle con quién hablara. Para él era lo mismo tratar con un pobre que con un rico. Era lo mismo hablar con un sabio que con un ignorante, con un amo o con un esclavo. Los trataba de la misma manera y les demostraba el mismo amor y el mismo respeto, su misma obediencia al Padre. Jesús tenía fuertes convicciones.
Era un hombre de convicciones firmes. Tenía, mis amados hermanos, muy claro quién era. Tenía demasiado claro qué era lo que él tenía que hacer y a quién servía. Él no tomaba decisiones por conveniencia. Él no decidía ni se dejaba llevar por las circunstancias. Él sabía qué era lo que tenía que hacer. Siempre actuaba según sus convicciones, aunque éstas no siempre lo dejaran en la posición más cómoda. El asunto del pago de impuestos a Roma, de verdad que era un tema que a nadie le gustaba tratar. Era una situación que despertaba furor en el corazón de los judíos. Y esto tiene que ver con muchas razones. Para que podamos entender un poquito el contexto, déjenme explicarles un poquito de estas razones por las que el tema era muy delicado. En primer lugar, ocurría lo que prácticamente a todo el mundo le ocurre, y es que a nadie le gusta pagar impuestos por razones de economía. Cuando uno mira a veces en el trabajo, y yo pienso aquí en mi esposa, cuando me ha enseñado de repente los talones que le llegan a ella del pago de la SEP, ahí uno encuentra cuál es el salario real. Y cuando yo veo ese salario real, me dan ganas de reclamarle, porque eso no es lo que se ve reflejado en la economía familiar. Pero antes de que yo le diga algo, me tiene que poner alguna cachetada y enseñar que le descuentan del ISSSTE, que le descuentan de este convenio que tienen de maestros, ¿no? Que le descuentan de un seguro del no sé qué y de un seguro del no sé cuál. El punto es de que del salario neto se reduce muchísimo. Y cuando uno ve eso, diríamos, oye, ¿te imaginas lo que podríamos hacer con ese salario? Pues nada más imagínatelo, porque nunca lo vas a recibir. Tienes que pagar impuestos. A nadie nos gusta pagar impuestos, porque sí se ve reflejada en nuestra economía. Pero en el caso de los judíos, esto se agravaba aún más por sus sentimientos nacionalistas. Y algunos dirán, ¿y eso qué tenía que ver? Mucho, porque cada que ellos tenían que ir y pagar impuestos, les recordaba que ellos como judíos eran una nación vasalla, sometida. No tenían libertad, eran un pueblo conquistado por el Imperio Romano. Por eso, para los judíos, pagar el tributo suponía aceptar como legítimo el dominio de Roma, como si ellos estuvieran de acuerdo en que los romanos les tuvieran un pie en el cuello. Y eso era algo a lo que muchos judíos no estaban dispuestos a ceder. Por otro lado, aunque a veces no lo veamos de esta forma, para ellos el pagar tributo también tenía implicaciones espirituales, implicaciones religiosas. Porque la moneda con la que se pagaban los impuestos, la que se utilizaba para pagarle el tributo al César, llevaba la imagen del emperador. Esta moneda, por un lado, tenía la cara del emperador, a quien obviamente se le atribuían algunas situaciones de carácter divino, y pretendía tener una autoridad suprema en todos los asuntos políticos, así como en los espirituales. Y esto otra vez, a la vista de todos, no es entonces difícil darnos cuenta de que la pregunta había sido formulada con verdadera astucia. Esa pregunta estaba pensada para poner a Jesucristo entre la espada y la pared. Si él aceptaba pagar el impuesto a los romanos, inmediatamente sería acusado por los fariseos de antipatriota, de traidor. No resulta que este se declara que es el Mesías, que es el Cristo, se supone que viene a liberarnos y él mismo nos está diciendo que es correcto pagarle tributo a nuestros opresores. Que alguien nos explique, nosotros no lo entendemos y entonces probablemente el pueblo se volvería en contra de Jesús. Pero por otro lado, si Jesús se hubiera negado a pagar el impuesto, no había duda de que los mismos herodianos lo hubieran ido de chivas con el emperador para decirle que había un demagogo que estaba enseñando que era incorrecto pagarle impuestos al César y entonces
ya no, Jesús no se metería en problemas solo con el pueblo de Israel, sino que ahora sus problemas tendría que ver directamente con el imperio romano. El dilema es grande, hermanos. Al parecer Jesucristo tenía todas las de perder. Si decía que sí, problema. Si decía que no, problema. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué hubiera respondido usted? ¿A quién prefería enfrentar? ¿Al pueblo o al imperio? Jesucristo, mi amado hermano, no se dejó intimidar. Él no pensó otra vez en lo que más le convenía. Simplemente actuó y respondió de acuerdo a sus convicciones. ¿Y sabe qué? Esa respuesta entonces fue la correcta. Esa respuesta fue la correcta. Y eso me lleva entonces a pensar en la tercera enseñanza que tenemos directa de Cristo en este pasaje para aprender a tomar decisiones correctas. Y es que Jesús nos enseña a vivir para agradar a Dios y no a los hombres. Mire cómo esto en verdad es una respuesta maravillosa, asombrosa, que como era común en Jesús, sorprendía a la gente. Jesús no era cualquiera, ¿eh? Jesús no andaba buscando ahí nuevas doctrinas y esperando para apantallar a nadie. Jesús era espontáneo, era original. Y sus respuestas casi siempre dejaban asombradas a las personas. Finalmente Jesús estaba contestando a la pregunta, denle pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús sale del problema agarrándose de sus convicciones, siendo astuto, pero dándole siempre a Dios su lugar, el primer lugar en su vida. Él contesta esta pregunta con una frase que ha llegado a ser conocida en todo el mundo y que yo estoy seguro no era el tipo de respuesta que los fariseos y los herodianos estaban esperando. Esta bola de cabezones esperaban un sí o un no. Y Jesús les responde, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sabe por qué el Señor contesta de esta manera? No es por darle en la torre a nadie, es que a Jesús simplemente le gusta hacernos pensar. Hermano, esta cabeza que tenemos no nada más es para el peine, el piojo y el sombrero, es para que la utilicemos. El Señor nos dio la capacidad de pensar, nos dio la capacidad de razonar. Y allí era donde quería Jesús llevarlos. Piensen lo que me están preguntando. Analicen lo que hay detrás de sus intenciones. Observemos ese planteamiento que Cristo da y el giro en torno a la cuestión de la propiedad. ¿De quién es la moneda? Pregunta el Señor, ¿de quién es la moneda? Y una vez que no les queda de otra a estos judíos de reconocer que esa moneda es del César, entonces el Señor les dice, pues denle a César lo que es suyo. ¿Por qué no piensan? Si en esa moneda está la imagen del César, es porque esa moneda le pertenece al César. Resulta interesante porque al hacer esto, el Señor estaba afirmando que el César estaba actuando dentro de su legítimo derecho de cobrar impuestos, ¿sí o no? Ahora, a mí de repente me pone a pensar, mira que de verdad estos salieron bien abusados, de repente nos parecemos a ellos. Para los fariseos no había problema en utilizar estas monedas para darse la vida que ellos se merecían. No había problema que fuera del César, no había problema que fuera del imperio. Ellos estaban bien. Cuando iban a dar sus ofrendas incluso al templo, no hasta dejaban caer las monedas para que se oyera todo lo que ellos estaban dando. Pero mira qué abusados, de aquello que sacaban beneficio, entonces sí tenían problema cuando se trataba de pagar impuestos. Qué abusados los había hecho su mamá, ¿no? Muchas veces nosotros queremos comportarnos de la misma manera. Queremos sacar provecho de las cosas del Señor, sin entender, sin pensar, que Él simplemente está pidiendo que hagamos lo correcto. Aquí nosotros aprendemos que Cristo nunca llamó a sus seguidores a dar pasos políticos para derrotar al gobierno de Tiberio César.
Por cruel, por corrupto que este hombre fuera, nunca Jesús incitó a la desobediencia ni le interesó levantar o hacer un levantamiento antisocial o antipolítico en contra del gobierno, dar un golpe de Estado. Eso nunca estuvo en el corazón de Jesús. Esas no eran sus pretensiones. La desobediencia civil, la sublevación, nunca estuvo en el proyecto de Jesús. Porque digo, a veces nosotros queremos convertirnos así como en los libertadores del pueblo. Pues el gobierno es un ladrón, el gobierno es un corrupto, pues para que se les quite diablito. A ver quién resulta más abusado. Evadimos formas de pagar impuestos, los engaño, ¿no? Y esto a veces lo tratamos como si se tratara de ver quién es más inteligente. Eso no es ser inteligente, hermano, es ser ladrón. Estamos robando. Y algunos dirán, sí, mira qué abusado, como tú no pagas impuestos. Es que no lo digo yo, lo dice la Biblia. Todo esto que yo estoy diciendo lo confirma el Señor a lo largo de su enseñanza en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Déjenme leérselos. Romanos 13, versos 1 y 2. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que los que existen fueron establecidos por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido, y los que así proceden recibirán castigo. Pero no podemos hacer una doctrina de un solo versículo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 14. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Y mire, yo podría continuar leyendo muchos más versículos que le hablan al Hijo de Dios, al cristiano, de cumplir con responsabilidades civiles. De estos textos se desprende claramente que el gobierno que nosotros llamamos secular ha sido ordenado por Dios, y por lo tanto todo creyente tiene el deber, la obligación, la responsabilidad de sujetarse a él. Ahora algunos de ustedes pensarán, sí que fácil, pero a Pedro no le tocó lidiar con Peña Nieto, ¿no? A Pedro no le tocó lidiar con Trump. Y yo diría, sí, cuando Pedro escribía esto, el que era emperador en Roma, era Nerón, nada más, ¿no? El loco incendió Roma para echarle la culpa a los cristianos. Un emperador que llevaba a los cristianos al Coliseo para darles muerte. A ese es al que Pedro está escribiendo para decirles, sométanse a toda autoridad humana. Yo creo que a Pedro le hubiera gustado más tener a Peña Nieto de emperador que a Nerón. Por lo que entonces esta palabra es vigente para usted y para mí. Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no, es el que está en turno y tenemos la responsabilidad de respetarlo y de obedecer lo que su gobierno demande. El Estado, hermanos, ha sido ordenado por Dios por una razón muy sencilla. Sin leyes, mis amados hermanos, la vida sería un caos. Sin leyes, la vida sería un caos. ¿Se pone usted de verdad a imaginar cómo sería nuestra vida en sociedad si no hubiera leyes? Algunos dirían, sería un paraíso, podríamos hacer lo que queremos. No, se volvería una anarquía. Todo mundo haciendo lo que piensa que es mejor, teniendo en cuenta que cada cabeza es un mundo y que tenemos derechos. Y por supuesto, mis derechos siempre van a pensar en mis beneficios. Pero muchas veces dejamos de lado los derechos del que está a un lado de nosotros. Y tenemos que tomarlo en cuenta. Las leyes nos ponen, mis amados hermanos, parámetros para que podamos vivir en comunidad. La iglesia no está exento de ello. Hace 8 días tuvimos una plática con nuestro vecino.
Y fue una plática que subió de tono. La mayoría de los que me conocen saben que aunque soy paciente, no soy tampoco el más dejado. Y nos levantamos la voz. El punto es que hacemos demasiado ruido el día de descanso. Y sobre todo cuando nosotros cantamos, obviamente interrumpimos el descanso de nuestros vecinos. Yo puedo alegar por mis derechos. Es domingo, un solo día a la semana. Es a la 1 de la tarde, no a las 6 de la mañana, ¿no? Ni a las 11 de la noche. Es un ratito, somos iglesia. Pele oído, algo se le va a quedar. Pero eso para mí es bueno porque estoy aquí, porque lo que hago aquí es agradable para mí. Pero me queda claro que no lo es para ellos. ¿Sabe que podemos entrar en un gire de ahí de tú tienes y yo tengo y la ley y no? A final de cuentas, a lo que yo me comprometí es a tapar ese hueco que hay arriba, porque el vecino afirma que haciendo eso el ruido va a disminuir. Lo vamos a hacer, lo vamos a tapar, para tratar de evitar molestarlos, serles de incomodidad para ellos, ¿no? Que sí, es un día de descanso, eso a nosotros también nos queda claro. Y no porque usted y yo tengamos como prioridad adorar a Dios el domingo, pues todo el mundo lo va a hacer. Cada quien tiene otra vez derecho a tomar sus propias decisiones. Pero si no hubiera leyes, hermanos, pues cada quien hace lo que quiere. Y nos agarramos del chongo y a ver de qué cuero salen más correas. Las leyes fueron puestas con Dios para mantener orden y evitar el caos. Ahora, eso no quiere decir que esa forma de gobierno gozara de la aprobación de Dios. Que la manera en la que gobiernan los políticos actuales goce de la aprobación de Dios. Eso está muy lejos también de ser cierto. Tampoco estoy diciendo que los gobiernos que tenemos son la solución definitiva para este mundo. Pero sí tenemos que admitir que es un mal menor en un mundo caído. Hasta que Cristo venga Él mismo a reinar. Solamente hasta que Jesús venga es que esto va a cambiar, hermanos. De otra forma, si usted pretende y espera que con el peje las cosas cambien, le tengo una mala noticia. No va a pasar. Y tampoco va a pasar si llega uno del PAN y si llega uno del PRI, porque la solución no está en el hombre. Este mundo va a sanar solamente hasta que Cristo venga y restaure su gobierno, su dominio. Y entonces toda rodilla, todo pueblo y toda nación se postre delante de Él y comience a vivir bajo los principios y decretos divinos. Hasta ese momento va a cambiar, antes simplemente eso no va a pasar. Pero por esa misma razón, todos los cristianos deberíamos de ser ciudadanos ejemplares. Todos. El Señor completa su contestación con un segundo mandamiento. Denle a César lo que es del César y a Dios es de... Mire, de esa manera lo que está haciendo Jesús es otra vez mostrar el alcance del primer mandamiento. Está delimitando el poder y la autoridad del primer mandamiento. Él les había dicho precisamente a aquellos hombres, ¿de dónde trae la imagen esa moneda? Entonces, es el César. Todo lo que viene a decir es que nuestras lealtades terrenales están limitadas por nuestra lealtad a Dios. Fíjese, cuando nosotros pensamos en esto, entonces tenemos que decir que nos tenemos que sujetar a los gobernantes terrenales por una razón. No es por guapos, no es porque tengan la razón, no es porque nunca se equivoquen o porque se lo merezcan. Simplemente nos sometemos a las autoridades terrenales porque así nos lo ordenó Dios. Punto. Es como con papá y mamá. ¿Alguno de los que está aquí escogió a sus papás? Yo espero que en su corazón usted tenga ese recuerdo de que tuvo a los mejores papás del mundo. ¿No? Yo espero que guarde eso en su corazón.
porque es un privilegio el poder decir, yo toda la vida escuché a mi padre hablar de mi abuelo sin conocerlo y sin conocer al papá Toño, yo anhelo el día que el Señor me lleve a su presencia para correr al viejo y abrazarlo. Porque todo lo que escuché de mi papá hablar del abuelo eran cosas buenas. Y yo sé que lejos estaba el abuelo seguramente de ser perfecto. Tuve el gozo de conocer muchos años a mamá Eva y lejos estaba esa mujer de ser perfecta. Pero ¿qué tamaño de mujer era? Nosotros no los escogemos. Sin embargo, el Señor da órdenes claras. Honra a tu padre y a tu madre. No dice si se lo merecen, si se lo ganan, si fueron buenos padres, si te mostraron amor, si te dieron todo lo necesario. Eso queda de lado. El Señor simplemente dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Punto. Aquí no es que si yo voté por él, que si yo lo voté, que si lo reconozco o es ilegítimo. El Señor dice, obedece a tus gobernantes. Punto. Es una orden que Él nos da. Sin embargo, sí, yo tengo que decirlo. En muchas ocasiones no podemos hacer todo lo que el César dice. Porque el cristiano no puede decir, César es el Señor, como lo esperaba César. Nosotros le debemos adoración y lealtad únicamente al Señor. De nuestros labios, la única declaración que sale es que Jesucristo es Señor. Punto. No hay más. Nosotros debemos ser leales a Cristo por encima de cualquier gobierno terrenal. El Estado, hermanos, no puede legislar a quien adoramos. El Estado no puede gobernar nuestras conciencias o quien constituya la máxima autoridad de nuestras vidas. Me parece que lo comenté hace un momentito, pero la inscripción que tenía la moneda, ese emperador pretendía gobernar también en el ámbito espiritual. Porque por un lado estaba la cara del emperador y por el otro lado había una leyenda que decía sumo pontífice o sumo sacerdote. Pero Cristo rechaza estas demandas del César, porque aunque reconoce la legitimidad de su autoridad y que esa moneda le pertenecía a él como una autoridad humana, también Jesús lo que le está diciendo es, esa autoridad no es absoluta, ya que el mismo César está bajo la autoridad de Dios. Los apóstoles resumen esto con claridad en el principio. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Jesús, hermanos, nos enseña que como sus siervos debían de ser leales al Estado en el pago de los impuestos. Que eso era, mis amados hermanos, su deuda por los beneficios que el gobierno les otorgaba a los ciudadanos. Sin embargo, también les enseña que debían negarse a adorar al emperador, porque solamente Dios es digno de adoración. Ahora, concéntrese un poquito, mi amado hermano, en las obligaciones y en los deberes que como criaturas usted y yo tenemos hacia Dios. Porque inmediatamente nos vamos a dar cuenta de que el Señor eleva su nivel de exigencia. Y es como pensar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Yo he escuchado muchas veces a algunos que dicen, gracias a Dios que vivimos bajo el Nuevo Testamento, bajo la gracia y no bajo la ley. Porque eso nos hace estar más tranquilos. Y yo digo, estás leyendo mal las Escrituras. Porque el Señor Jesús lo enseñó varias veces. ¿Qué dice la ley? ¿No? En cuanto al adulterio. La ley dice que no puedes unirte a la mujer de tu prójimo. Mas el Señor en el Nuevo Testamento enseña que el que desea o codicia a la mujer de su prójimo, en su mente, ya pecó. ¿Sí o no? El Señor dice, la ley enseña que tú tienes que perdonar 70 veces. Pero yo te digo que lo perdones las veces que sea necesario. ¿De verdad el Evangelio de la gracia disminuyó el poder de la ley? Hermano, en realidad la gracia nos pone en un nivel más comprometido con Dios.
supera las expectativas de lo que la ley tenía para nosotros. Por eso es que Jesús nos está enseñando esto. Su nivel de exigencia es en un plano infinitamente superior al de la obediencia civil. Y déjenme comenzar a analizar esto preguntándonos, ¿qué le pertenece a Dios, hermanos? ¿Qué es de Dios? Y sí, la respuesta necesaria y correcta es todo. Todo cuanto existe es de Dios. Todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Vuelvo al ejemplo de la moneda. ¿De quién tenía imagen esa moneda? Entonces, ¿a quién le pertenecía? Al César. La Biblia dice que ustedes y yo, como criaturas de Dios, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿A quién le pertenece tu vida, hermano? A Dios. Nosotros pertenecemos al Señor porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Ahora bien, ¿cómo le podemos pagar a Dios lo que es suyo? No hay modo. Es imposible. Por más que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, nos vamos a quedar cortos. No hay modo de que usted y yo paguemos a Jesús la deuda que tenemos con Él. No hay moneda en este mundo que alcance, y déjeme ponérselo así, que a Él le interese. No hay forma de pagarle al Señor. Pero lo que sí nosotros tenemos que ver y tenemos que hacer es obedecer al Señor. Cristo estableció una división entre la iglesia y el Estado. Y si yo entiendo bien, si somos discípulos de Cristo, nosotros debemos ser al mismo tiempo ciudadanos del reino de Cristo y ciudadanos modelo en este reino. Sí, eso es lo que el Señor demanda de nosotros, siguiendo los mismos ejemplos y directrices que ya hemos considerado antes. Hermano, debemos respetar a nuestras autoridades, debemos cumplir con nuestras obligaciones, sin olvidarnos nunca que nuestra lealtad absoluta es primero a Dios, porque Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. El Señor, concluyendo, había contestado a ambos grupos. Él había denunciado la santurronería de los fariseos y les había dicho que no debían rehusar a pagar sus impuestos a César. Pero al mismo tiempo, él estaba condenando también la mundanalidad de los herodianos, que no le estaban dando a Dios lo que a él le pertenecía. Hermano, debemos seguir el ejemplo de Jesús. Debemos aprender a tomar decisiones correctas. Y esto solo lo lograremos si somos astutos sin dejar de ser íntegros. Esto no solamente lo haremos hasta que dejemos de tomar decisiones por nuestra conveniencia y lo hagamos conforme a nuestras convicciones. No vamos a poder tomar decisiones correctas hasta que éstas sean motivadas para agradar a Dios en todo antes que al hombre. Al final dice la Biblia, todos se maravillaban de él. Todos se admiraban de lo que Jesús enseñaba. Lo interesante es que esto no asegura ni quiere decir que todos estuvieran dispuestos a vivir de acuerdo a lo que Jesús estaba enseñando. Mis amados hermanos, que nosotros no nos quedemos solo impresionados por la sabiduría de Jesús, que no nos quedemos asombrados de los principios y de la teología que emana de los labios de Cristo. Más bien debe de haber en nuestro corazón el anhelo de poner por obra lo que Él nos enseña. Porque solamente así vamos a poder tomar decisiones correctas. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te quiero dar gracias porque tu palabra, Señor, nos enseña algunos pasos a dar, a tener en cuenta para tomar decisiones correctas. Ayúdanos a ser sensibles y sobre todo comprometidos, responsables, obedientes
para esforzarnos, Señor, a vivir de esta manera. Haznos astutos, sí, Dios, pero también valorando nuestra integridad, no justificando el fin por medios malos, sino buscando siempre, Señor, agradarte a ti. Ayúdanos, Padre Celestial, a entender el valor de ponerte a ti por encima de nuestros propios intereses, de actuar, Señor, por convicciones firmes en tu voluntad y no solo por nuestra conveniencia. Ayúdanos, Dios, a tenerte a ti en primer lugar, antes que a nosotros mismos e incluso a los que nos rodean. Queremos, Señor, esa sabiduría que proviene de ti. Queremos pedirte que nos ayudes y nos enseñes a tomar decisiones correctas. Te lo pido, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén.